Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Tiempo de psicología, con Pilar Muñoz. Tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, Cambio de agujas. Una niña de 6 años deambulando sola, descalza, de noche y a oscuras. Sus padres y hermano se quedaron atrás, atrapados entre amasijos de un tren accidentado. Un jovencísimo cardiólogo que estaba preparando su viaje a Holanda para seguir su formación, quedó truncada su vida en un coche de ese mismo tren. Unos nietos que volvían felices por compartir un musical con su abuela. También quedó su recuerdo y su regalo en ese terrible accidente. Pero también Julio, un adolescente que volvía de pescar y se despojó de su edad, de su domingo festivo, y se revistió de urgencia y de servicio. Seres humanos que hasta las 7:45 del domingo tenían una vida, unos proyectos, unos vínculos y una cotidianidad. Nadie espera, nadie piensa, nadie cree en la vulnerabilidad, en la instantaneidad del cambio vital. Es humano y necesario vivir el presente, centrarnos en el día a día, pero hemos de aprender lecciones duras, más realistas. La vida te sorprende con valencias diferentes. El cambio de agujas te sitúa en una nueva realidad, en una vida súbita que tienes que integrar y aprender a vivir con un nuevo contexto, un contexto relacional nuevo, físico nuevo, económico nuevo y personal nuevo. Una reflexión del filósofo español Julián Marías concluye con una sentencia que resume a la perfección esta fragilidad humana. Cada ser humano tiene que ser consciente y afrontar los hijos muertos que van quedando en el camino de su singladura vital, esos planes que quedan truncados, refiriéndose a imprevistos, accidentes, decisiones, elecciones que nos impiden conseguir esos planes vitales, pero que nunca nos han de extirpar nuestra tensión proyectiva. El encauce del nuevo cambio de agujas es difícil, es costoso. Este cambio, muchas veces radical, implica combatir con el sufrimiento, con la culpa, con la queja, con la indefensión. Al final, la grandeza de la talla humana, la pulsión de la supervivencia, el amor y la acogida del resto de iguales, nos suavizan ese nuevo encajar en la nueva vía vital. La niña de 6 años quizá convierta su dolor y soledad en una gran profesional sanitaria o educativa. Esos nietos anhelantes de su abuela decidan convertirse en técnicos y científicos que puedan mejorar las condiciones tecnológicas de una sociedad que les acogió y les comprendió. Quizá Julio, a punto de comenzar su tramo universitario, se plantee su capacidad de solidaridad y sea un magnífico trabajador social o médico de urgencias. Y acabo con un pasaje del Eclesiastés que con veracidad y constatación de lo humano nos sitúa en el posible y cierto cambio de agujas de la humanidad. Todo tiene su momento y cada cosa tiempo bajo el cielo. Su tiempo de nacer y su tiempo de morir, su tiempo de llorar y su tiempo de reír, su tiempo de abrazarse y su tiempo de separarse, su tiempo de callar y su tiempo de hablar. Dios acoja en su seno a todas las almas que les ha llegado el tiempo de partir y consuele a todos los que aún transitamos y nos quedamos con el anhelo de abrazar y con el tiempo de llorar, pero con la brújula de gozar y confiar. Que se abraza fuerte. También se ha de sanar.
Pues muy buenas noches, tristes noches desde el domingo y el lunes pasados. Siempre es una responsabilidad ponernos al frente del micrófono, pero hay circunstancias en las que los micrófonos silencian el ahogo del comunicador, ese comunicador que está detrás. Esta es una de esas noches en las que mi compañera Carmen y yo, una servidora, nos brotan emociones, aunque intentaremos poner razón y ciencia a este luto que no nos habíamos quitado aún desde la tragedia de Valencia y nos volvemos a poner con Andalucía y Cataluña. Son las 9 de la noche, hora peninsular, 8 hora insular, y están sintonizando con Radio María, la radio que en estos momentos es ante todo la radio de la Madre, la radio que acoge, que escucha, que abraza, que contempla y que hoy más que nunca reza. Cada 15 días esta emisora les ofrece el espacio Tiempo de Psicología. Siempre, siempre a su servicio les habla Pilar Muñoz. Y aquí estamos para analizar, para afrontar, para compartir las dificultades, las dudas o el sufrimiento. Esta tarde, al igual que hicimos con la tragedia de la Dana, hoy cobra más sentido, si cabe, este espacio. Intentaremos desbrozar los amasijos emocionales que están afectando a víctimas, comunidades y también al resto del país. Hoy, como cada tarde, tenemos que dar las gracias a nuestros técnicos. Contamos con la pericia y generosidad de nuestro compañero Javier Pérez. Gracias. Y paso a saludar a nuestra querida colaboradora y amiga Carmen Sánchez Franco, psicóloga clínica, como saben, con más de 30 años de experiencia en el abordaje de la salud mental. Buenas noches, triste semana. Carmen, primer abordaje de esta tragedia. Pues muy buenas noches a todos. Ya sabe que yo saludo a todo el mundo, a los que me saludan y a los que no. Así Porque es. ¿para qué nos vamos a ahorrar un saludo cuando mañana no sé si voy a poder hacerlo? Exacto. Esta es la realidad, que vivir el momento no es dejarse nublar los sentidos con la primer tentación que aparece por la calle. Vivir el instante es darse cuenta de que este es el instante que tengo. ¿Para qué? Para ser yo. ¿Con quién? Con el otro. Y eso es a veces muy doloroso, a veces muy esplendoroso, hoy trágico. No puedo decir más. Carmen, enseguida que aparece una tragedia, como no podía ser de otra manera, aparecemos nosotros, los psicólogos. Ya nos dijiste, ¿no? Pero quiero que pongas como un retrato, como si tuvieras una cámara fotográfica, porque claro, el PAP, que es el plan de actuación psicológica, ya, pero estabilizar, escuchar, pero Claro. retrátanos. Mira, el psicólogo en esos momentos es como una gran abuela. Qué bonito. Limpia mocos, da café, da un abrazo, coge una mano. Porque ¿qué teoría le vas a contar a nadie? Están como para escuchar teorías. Claro, lloras con, abrigas, pues como una gran abuela. Y no haces sopa, porque en el lugar de la tragedia no suele haber caldero. Pero si alguien dice, traigo sopa, decimos, sí, por favor. O un cafetito, Y que muchas veces lo han dicho, ¿eh? Claro, es lo que hacemos. Es decir, ¿en qué nos diferenciamos con los vecinos que llevaron el café? En nada. En nada. En nada. A lo mejor hablamos más bajo, a lo mejor hablamos más alto y a lo mejor nos tragamos más sapos. Pero diferenciar en nada. En nada, en nada, en nada. Porque el ser humano ahí lo que necesita es otro ser humano. Eso sí, estamos acostumbrados a vivir cosas un poco duras y tenemos, eso sí, la capacidad de ver por encima de la manadilla que hay ahí quién está
en el límite. Ujú. Dejamos a uno sabiendo que lo dejamos, ¿eh? Y vamos a por el que está en el límite. Y cuando Claro. está un poco más repuesto, miramos a ver a quién podemos poner ahí y vamos a otro. Eso te iba a preguntar, Carmen. Es que en estas tragedias múltiples es que todos son víctimas. Todos, Y, todos, todos. y los Y en el, silencios también. sí, sí. Y en el fondo, cuando dejamos a ese que estaba en el límite, o porque tenía dolor, o porque tenía miedo, o porque no sabía lo que tenía, nos vamos sabiendo, yo no me debería ir de este, pero es que aquel otro, y cuando acaba el día dices, qué horror si no he podido acoger a nadie del todo, porque haría falta una abuela para cada cual, Ujú. y somos pocos. Y además meses y Hombre, meses. claro, luego eso es la reconstrucción. La reconstrucción ya es otra cosa, Mm. pero el impacto Eso es terrible. el Eso impacto es terrible. ahora. Mm, mm. Y ya te digo, necesitaríamos una abuela para cada uno y no Sí, somos tantos. fíjate la variabilidad humana que me parece bella, hermosa, ¿no? Dentro de esa tragedia. Decía una compañera de la misma población de Adamuz que no estaba dentro del registro de sanitarios en plantilla, pero ella era psicóloga y se fue a ayudar. Claro, Y la entrevistaron y me pareció estupendo cómo abordaba ella. Me recordó un poco a ti porque bajáis mucho al terreno y la gente os comprende muy bien. Y decía al entrevistador, pues mire, es que hay personas que quieren un abrazo y hay personas que rechazan el abrazo. claro, claro, Y hay personas que quieren hablar y hay personas que quieren callar. claro. Y simplemente tú tanteas Claro, y lo que puedes dar, lo das. Y lo que puedes callar, lo callas. Y nunca das una respuesta más allá de la que tienes. Es decir, nunca nunca verás, mentir, Carmen, que claro, eso nunca verás a un profesional que si sabe que van a venir en 5 minutos, dice, vienen en 5 minutos, mm, sino que dirá, en 10 o en 15, he oído, no afirmo, que claro, están. Porque una espera más en el es momento del insoportable. impacto es desbordante. Claro, claro, Y eso es lo que hacemos, ¿eh? claro. Mirar y ver qué podemos dar. ¿En qué plan? Ya te digo, en el de una persona que viendo que no puede hacer nada, lo único que hace es estar, Que es porque no muchísimo. puede hacer más. Es decir, si tienes la pierna rota no te la puedo curar. He llamado al médico, pero yo sé que a lo mejor te toca dentro de una hora. Mm, Sé que ha muerto la persona que tú dices, pero no estás en condiciones de tenerlo en este momento, cuando claro, estás sangrando por la cabeza. claro. Es decir, es un horror de tal calibre Mm. que la sensación después de estar, la inmediata, la de cuando acaba esa noche, es He visto a te absurdo. compañeros nuestros abrazándose, Claro, fumando un pitillo, sí, tomando un sí, café, apoyados o sentados en que debía hacer un frío, porque sí, es Andalucía, pero es Sierra Morena, sí, Estribaciones, un sí, frío claro, pelón. Y claro, estaban que, es fácil ponerse, pues si fuera ingeniero industrial me pondría en los que están ahí, claro, haciendo escrutinios de pero es que nos dedicamos a esto, Carmen. Y dije: sí, "Dios sí, mío", se les veía el desborde de la escucha, por los 7 costados. sí. Yo me acuerdo que yo me fui Al 11M. al 11M, ¿no? Y, y es que es desbordante, Mm, desbordante. ¿Por claro, qué? Porque tú te das cuenta que puedes hacer exacto. tan poco, te das cuenta que eres tan poco, que claro, no lo puedes remediar. Tienes una especie de rabia, de cansancio,
de Y luego te impotencia, ¿verdad? reconcilias con la vida porque al final se impone la realidad. Claro. Le ha Claro. tocado al otro, no me ha tocado a mí. Mm. Y lo importante es que le ha tocado al otro y tengo que seguir tirando. Claro. Pero todo ese Uf, revoltijo uf, uf. afectivo sentimental está ahí y Sí. pasa factura, ¿eh? Muchísimo, claro. Es lo que yo te apuntaba antes, que es la reconstrucción. Pero Claro. Pero has, has- no hablo de la reconstrucción de la víctima real, que es la que ha padecido el accidente, claro, del o impacto del en que ha otros. perdido a alguien Sí, en el accidente. Digo, del profesional que está ahí, sí, que sí. pretende servir de algo. Mm. Y que Y ahí también es se ve cuando te das impactado. cuenta de lo vulnerables y pequeños que somos todos y lo necio que son los poderes, las guerras, la rabia, Exacto. el odio. El dinero, Bueno, el dinero lo que más, ¿no? Porque claro. al final nos van a contar que esto es porque se ha arreglado Mm, chapuceramente. mm. Y cuando algo se arregla chapuceramente, siempre es dinero. Exacto, Y exacto. siempre es dinero para que se lo lleve alguien Mm. de Pero mala manera a otra fíjate, cosa. claro, fíjate, Carmen, que como tenemos el servicio de apaciguar un poco, lo que tú decías antes cuando contabas tu propia experiencia en el 11M, yo veía a guardias civiles, a protección civil, a guardias civiles, a ambulancias, y tenían todos la misma cara Sí, sí, de lo que tú has dicho, de estar sobrepasados, sí, sí, todos, todos, ¿eh? de El que te diga que consciente no de se ah, sobrepasa o exacto. no ha ido o es un extraterrestre. Y De también me verdad, ¿eh? acordé me acordé de nuestras charlas estupendas y nutritivas, que el Alvia, el segundo tren, que es que ha Ujú. sido ha sido, un retrato de vulnerabilidad y de Hombre, terrible, porque cuando uno, que estaba en mejores condiciones, vio las luces que él pensó, claro, ¿cómo vas a encajar el desastre de esa magnitud? Dice: "No podrán venir a ayudarnos porque debe haber un pantano, un río, tal". Se acerca sí, y sí. dice: "Y es que, de los que estábamos en el vagón, se hizo una ayuda", y yo dije: "Esto es lo que ha explicado muchas veces Carmen de la supervivencia, que sin ponernos de acuerdo, pero poniéndonos de acuerdo todos, Sí, sí, gestionamos la salida sí, sí, ordenada y sin caos". sí, sí. Qué Y maravilloso es el ser humano claro, claro. cuando quiere. Y un señor, uno víctima, ¿no? Y dice, y, y- y la gente daba lo que tenía. Esto es. Y él en la cama y decía, yo solo he podido dar un gorro. Había Pues una chica que estaba mal. ¿Y cómo ese que es víctima no hace crudeza de esa chica estaba mal? ujú, Basta con que diga estaba mal. Es decir, claro, que el ser humano cuando realmente se conmueve es cuando realmente es generoso, esto es, ¿vale? esto es. No describe la situación dramática de la chica y la que él vio y entonces él da el gorro. Ujú. No, es que estaba un poco mal y Sí, tenía mucho frío sí, y sí, yo solo tenía el gorro. sí. Otra cosa son los medios de comunicación, que hay de todo, por favor. Sí, sí, también. Pero normalmente se detienen en: "¿Y qué siente usted?". Pero hombre, ¿pero cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Pero no ves a la criatura cómo está? Y yo siento frío. ¿Qué dices? Claro, Y no sientes ni el frío, hombre. exacto, Es exacto, que, es que se te ha acabado exacto. la piel para sentir. Y la diferencia es un apunte, ¿eh? No me voy a meter por ahí, porque esta casa no es para eso, pero la diferencia, todas estas dotaciones, Ujú. del ramo que sean, no buscaban ni una cámara ni un fotógrafo a Nada, trabajar, a claro, trabajar. Los del pueblo, los voluntarios no buscaban nada, 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 nada. claro. Llegan los políticos y oye, que ya están las cámaras ahí puestas.
Sí, ¿Qué sí, diferencia? Es lo que tú acabas de decir. Cuando el ser humano tiene entrañas de misericordia, no busca el pódium, claro. no lo Y busca, Carmen. claro, no lo busca porque además, para buscarlo, tienes que volver a remover. Y él ya sabe que eso duele, duele, duele muchísimo. Y no lo Claro, busca. claro. Es que hay veces que son carroña, perdóname, pero es que van Totalmente, al totalmente. lugar de, cuando están desgarrados con los féretros. Hombre, deje a la gente ese momento. Por favor, es que no todo es público, ni No, 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 ni todo es público, ni puede ser ni, expuesto. ni todo es folclore, Esto es, esto ¿vale? es, esto es que, es terrible. Te quería preguntar eh, el país, como país, ¿reflexionamos sobre esta vulnerabilidad que tiene la vida? Porque podíamos ir todos en ese tren, ¿eh? Todos. Podíamos ir cualquiera, Claro, es claro. decir, Sí, todos. efectivamente. Mejor dicho, mejor expresado. Es cierto. Entonces dices, cada una de esas personas, incluido el bebé, hay un proyecto vital Claro, que claro, se te cambia de un segundo a otro. claro. Y fíjate, eso siempre puede pasar, Claro, pero con un porque, accidente o con un golpe que te das, o y te has sin roto el nada, fémur. o sin nada. ¿Por qué? Porque el hombre es dueño de su presente, pero nunca sabe cuándo tiene su final. Exacto, Estamos acostumbrados a ignorar que tenemos un final, pero exacto. sabemos, por lo menos nosotros aquí, en esta pequeña mesa camilla, sabemos que eso no es verdad, que hay que contar con el final, ¿vale? Claro. Hay que contar con el final para poder llegar alguna vez a tiempo a algo, Cierto. ¿sabes? No, porque es que si no, nunca te da tiempo ni de arrepentirte de algo, Mm. Ni ni de decir te quiero, agradecer ni algo. abrazar. Claro, Claro, entonces te digo, nosotros sabemos que hay un final. Y en ese saber que hay un final, hay una necesidad de más silencio que ruido, de más recogimiento que de qué foto, exposición. claro, pero la carroña que come de lo contrario, Es pues cierto, tendrá que ir a buscar es cierto, aquello de lo que come. es cierto. Sabias, reflexiones. Quiero que escuchemos, 3 cortes, seguidos, por favor, Javier. 3 cortes que hay muchísimos, pero yo he cogido, pues, los que entroncan más con el espíritu de esta casa y de esta mesa camilla. El corte 1 es el testimonio de Fidel, del hijo que ha perdido a su madre, esa abuela que iba con sus hijos, con sus nietos a ver El Rey León y volvían tan contentos a Huelva. Es del programa de Antena 3 de Susana Griso. El segundo corte es un sacerdote, de Córdoba, Francisco García Magán, es de Eclesia Cope. Y el tercero, víctima del tren, ella dice que ha vuelto a nacer, es de Libertad Digital. Vamos a escucharlos y luego seguimos comentando en la mesa camilla. A España entera, que nos están llamando de todos lados, porque al final esto es España, esto es la solidaridad, esto es el corazón que tienen los españoles, aunque muchas veces batallemos en urnas y los partidos políticos nos confundan y al final lo que prevalece es esto, ¿no? El corazón que tenemos, el ser humano y el saber que en la vida tenemos que valorar cosas más importantes que otras que muchas veces nos hacen daño y hace que la importancia no sea la correcta. ¿Todo esto para qué? Y compartía con algunas familias, ¿no? Yo les decía, pues tal vez todo esto para que reconozcáis que vuestro sufrimiento os hace ver que podéis amar. Amar es sufrir, y cuando estáis sufriendo por un ser querido es señal de que tenéis una capacidad de amar muy bonita, sentiros orgullosos de eso. Y tal vez todo esto les haga reconocer que de un suceso, de un acontecimiento tan trágico como este, a medio o largo plazo se puede sacar una consecuencia preciosa, y es que son capaces de sufrir porque aman. Esas personas encuentran en la fe, digamos, un complemento
que les ayude a salir del pozo en el que están ahora mismo? Hay mucha diferencia entre la persona que tiene fe y la persona pues que por desgracia no tiene conciencia de ella ni tiene experiencia de ella. El dolor es el mismo, el dolor desgarrador se comparte, pero la experiencia de fe hace que ellos sepan dónde está su ser querido y con quién está su ser querido. Siempre la persona de fe, lo que tal vez más le duela o le inquiete sea cómo consolar al resto de personas que están sufriendo por la desaparición del ser querido. Nosotros estábamos cada uno en su rollo en el asiento como siempre y yo estaba viendo una serie en el teléfono y de repente notamos como un golpe o como algo que se levantaba, no sé, como que se levantó el tren y ya en cuestión de segundos empezó a moverse de un lado a otro, para arriba, para abajo y nos miramos, gritamos y eso fue un caos. Y ya no, yo cerré los ojos, es que ya no vi más nada y fue de cuestión de segundos. Pues está siendo un poco complicado porque a menudo se te vienen imágenes, se te vienen momentos. Es verdad que hablarlo pues como que también lo vas soltando un poco, pero duermes a trompicones, te levantas, también el dolor pues no ayuda y está siendo muy, muy difícil porque piensas también en todo lo que se está viendo y ves las noticias y te recuerdas ahí y piensas en que cerraste los ojos y no sabías si lo iba a volver a abrir. Fue algo... yo he vuelto a nacer y trato de aferrarme a eso para tirar para adelante. Pues, Carmen, testimonios, cada uno de un palo. Esta chica me ha gustado, dice, cada uno en su rollo, iba en su rollo. Efectivamente. Claro, El cambio de agujas es que nos pilla a cada uno en nuestro rollo. claro. Y además, fíjate qué tontería iba haciendo ella, ¿no? Pues lo que hubiera estado haciendo yo, mirando una serie Exacto, en el teléfono. exacto. Quiero Pero decir, es tan luego, desolador. claro, luego vuelve a la mirada, porque dice, nos miramos y cerramos los ojos. Claro. Sí, sí, ese es el problema. Que cuando todo es tan abrumador, tenemos que cerrar los ojos. Exacto. Vamos a dar el teléfono, Carmen, para ampliar nuestra mesa camilla, que hoy seguramente que mucha gente, ojalá nos llame alguien de afectados, pues porque se les va a dar un abrazo. 91 005 94 19. Anímense. Aquí hay dos amigas, dos corazones que laten dentro de la casa de la Virgen. 91 005 94 19. Sí, Carmen, decías. No, que te decía eso, que cuando el ambiente es tan abrumador, el hombre cierra los ojos. A lo mejor no deberíamos cerrarlos, ¿no? Pero es una respuesta tan humana, tan salvajemente dolorosa. Cierto. Que Y protectora, ¿eh? Porque dices, claro, sí, sí, que lo no único que vamos a poder hacer es cerrar los ojos y desgraciadamente lo que has visto no lo olvidas. Claro. Quisieras quitarlo de tu historia, pero no lo olvidas, no se puede olvidar. En eso coincidirá la mayor parte de la gente, por lo menos de las que yo he constatado hasta ahora. Tú quieres, pero de verdad, lo cierras para ver si te sale, pero no te sale. Sigues viendo, sigues oyendo, que el oído es el ojo del miedo, siempre. Y sigues ahí, sigues conectado porque no puedes desconectar, porque el pánico no te permite desconectar. ¿Sabes lo que decían tanto voluntarios que llegaron a la ayuda, claro, al servicio, como los propios los pasajeros que salían a ayudar? Siempre dan estas claves, el olor Claro. y los sonidos, y era silencio y luego llanto y ayuda. Sí, sí. Y lo refieren como que se les ha grabado en el alma. Claro, es que no se olvida. Y de hecho, antes comentabas tú que muchas veces miras a la cara de todos los que están ahí intentando hacer algo. Exacto. Y todos tienen esa misma mirada de ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer?
Claro. Y muchas veces los profesionales de ayudar ayudan a los que están ayudando. Porque son tan desvalidos como los que son víctimas. Porque esa impotencia que tú tienes plena conciencia que es la que estás sintiendo, porque tú la sientes. Claro. Al final dices, y encima tiene todas las manos ensangrentadas de quitar como puede lo que hay por medio. Le pones la mano en el hombro y dices, ¿quieres el café? Que me van a traer otro. Exacto. ¿Por qué? Pues porque es tan desgraciado como la víctima y tan desgraciado como tú. Exacto. Aunque tú seas de los que ha tenido suerte. Sí. Porque claro, la desgracia es algo que está por encima de si me he salvado o no. Y que la desgracia se comparte. Claro, En distintos planos, pero claro que se comparte. Claro. Fíjate, los más, bueno, a ver, poner una jerarquía aquí es un poco atrevido por mi parte, pero como diferente plano, pero bueno, tú sabes, Carmen, que mi hijo es maquinista de tren. Entonces, imagínate. Claro. Yo me ponía en, claro, madre, ¿no? Claro. Y decía, si mi hijo no aparece, no está entre los heridos, entre los primeros fallecidos, es decir, esas 24, 48, 3, 12 horas, las que sean, de que no sabes si sí o si no, eso es de volverse loco, Carmen. Eso es de volverte loco, claro. Mira, tenemos a una cordobesa, a nuestra querida Paqui, así que vaya por delante un ole, ole y un gracias, gracias de toda España a Córdoba. Paqui, buenas noches. Buenas noches. Que mira, me uno a todo lo que estáis diciendo vosotras y la verdad que ha sido muy triste. Pero yo creo que, de verdad, yo me levanté por la mañana y digo, lo primero que hago es irme a misa y pedir por todas las personas que lo están pasando malamente. Y con eso yo creo que me confortaba el pensar que con la oración estaba haciendo algo bueno, porque la verdad que ha sido un poco duro, sigue siendo duro y va a ser muy duro por mucho tiempo. Pero me quito el sombrero porque chapó por la gente de Adamu, de verdad. Han sido fabulosos. Y sobre todo ese niño tan chico, sin conciencia de nada, y el pobre ahí lo ha pasado, que al final le pasa la factura, porque yo pienso que le pasa la factura, ¿no? Claro. Porque es tan fuerte lo que ha vivido ese niño. Pero desde aquí yo quiero darle un abrazo a todos los que me estén escuchando, que lo estén pasando malamente. Y un abrazo de Paqui la cordobesa, que sepan que voy a seguir yendo a misa y poniéndole sus velitas. Así es que buenas noches. Gracias, Paqui. Buenas noches. Buenas noches. Pero verás, Paqui, a ese niño le va a pasar factura. Era una niña de 6 añitos. Claro, le va a pasar factura. Pero al otro niño, porque 17 años es un niño que no sabía cómo dar hasta los zapatos, también le va a pasar factura. Eso fue fantástico. También le va a pasar factura. Lo que pasa es que el de 17 le va a pasar algo que cuando nos pasa a los autónomos, por ejemplo, ese día no te lo crees. Y es que te devuelven algo. Sí. Pues a este niño de 17 le devolverán mucho. Cierto. Casi tanto como lo que ha perdido la niña. Esa es la grandeza, ¿no? Sí. La gran Esta es paradoja de la vida. Exacto. Es la vida, sí. Sí. Seguíamos, Carmen, con ese impasse, el que no sabe, que tú y yo hemos hablado muchas veces de cómo destruye por dentro, es que es abrasador. Totalmente. La incertidumbre, Carmen. Pero una incertidumbre no de si ha aprobado la oposición o no, que en un momento determinado, es que es entre la vida y la muerte de alguien que pertenece a tu ser, a tus mitocondrias, que es un nieto, que es un hermano, que es un padre, que es un hijo. ¿Cómo consuelas tú? Claro, me pongo como la gorra nuestra, ¿no? De psicóloga y dices... Claro, pero si es que ya te digo, yo repito... Es que no hay gorra que valga. Claro, es que no hay gorra, es que el consuelo que hay es este, que
que te cuento. Tú te tragas lo que te tengas que tragar y estás ahí por si puedes poner una migaja en algún sitio. Es decir, es que es tan frustrante lo poco que consideras objetivamente que has podido hacer. Sientes tan claramente que toda tu fortuna es inconmensurable respecto de aquellos que se han quedado en el camino, que han perdido lo más grande en el camino. ¿Qué dices? Si es que... Es verdad lo que has dicho. ¿Servirá de algo que haga yo algo? Es que es un diferencial tan grande que dices, es que estoy vivo y tengo en mi casa a mis seres queridos y eso te lleva a enmudecer y a decir, ¿qué digo yo? ¿Qué palabras? Es que a veces el silencio llega más que cualquier palabra. Sí, te vas a reír porque me conoces la historia familiar y yo tengo un hijo que está viviendo en Barcelona. Sí. Y su padre es un miedica del avión. Y claro, está súper contento porque viene en el AVE. Claro, Entonces me mira y me dice, ¿y ahora cómo me voy a contentar? Casi mejor voy yo. Digo, vale. Claro. Y era verdad. Claro. Esa es otra derivada, otro melón. Claro. El impacto que ha tenido, porque yo ya he tenido pacientes esta semana que tienen viajes y tal, y dice, no, yo no voy en tren. Claro, porque además ha habido una concatenación de... Bueno. Es que ha habido un muerto en maquinista en prácticas. Sí. Es que es todo, ¿no? Dices, luego había otro, había descarrilado por Asturias. Sí, ahí no había pasado, pero dices, pero vamos a ver. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, no? Aquí, ¿quién se ha puesto de acuerdo para robar la paz? La paz de verdad, la del corazón. Sí, cierto. La de con mucho, con poco, me puedo ir a la cama tranquilo, ¿no? Sí. Es que no nos fuimos el domingo, no nos fuimos, no iba a decir las personas de bien, cualquier persona, ¿no? Nadie se fue a la cama tranquilo, quiero Diciendo, decir. oye, es que yo me acosté con 21 muertos y me levanté con 40, Pero sí es 39. igual, el día de la Dana Igual. nadie se fue a la cama tranquilo. Exacto. El 11M nadie se fue a la se cama tranquilo. O el 11S. El 11S nadie se fue a la cama tranquilo. O Bataclan, o... Claro, es que esto es lo que pasa, ¿no? Que vivimos en la ficción de una tranquilidad de prestado, pero de prestado de prestamista. Sí. ¿Vale? No de prestado, tú me prestas, yo te lo devuelvo. Sí, no, de usurero. De prestado de prestamista. Sí. De aquel que juega con la sangre que no tienes ya. Cierto. Me da igual que sea una bomba, me da igual que sea que te voy a matar porque esa tierra es mía, me da igual que se desbordan los arroyos, los ríos, porque hace mucho tiempo que hay dinero para muchas cosas, pero no para arreglar lo que hay que arreglar. Me da igual. Exacto. Lo que pasa es que el hombre necesita vivir en esa tranquilidad de prestamista para poder tirar para adelante, ¿no? Sí. Para tener fuerzas para seguir adelante. Porque si tomáramos conciencia de todas y cada una de las cosas, probablemente viviríamos de otra manera. Claro, pero muchos también no lo soportarían, ¿eh? Claro, hoy por supuesto. Fíjate, Carmen, que con la pandemia se vio clarísimo, Igual. pero se sigue viendo igual, y es que como el hombre ha llegado a la luna, como ya tenemos clones y como ya tenemos de todo y inteligencia artificial, resulta que se nos antoja como imposible esta vulnerabilidad. Perdona, Carmen, que tenemos alguien que quiere entrar a nuestra mesa camilla, Almudena, Vale. como no podía ser, de Madrid. Vale. Buenas noches, Almudena. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, pues noches. les estaba oyendo y la verdad es que, bueno, pues lo vives, decía su compañera,
que pasaba un poco las catástrofes que ha habido en España. Y cuando pasa algo de esto, pues revives otra vez lo que has vivido tú en cosas de estas. Yo desde el 11M no he vuelto a coger, o sea, evito el tren a tope. Y entonces yo justo este fin de semana, que ya pues se te olvidan estas cosas, ya con tanto pasan los años y tal, no se te olvidan, pero bueno, que como que lo vas sobrellevando y ver la practicidad y demás. Y yo tenía que bajar y anulé todo y ya como que te vuelves a revivir el 11M, vuelves a revivir otras cosas que han pasado y entonces te quedas en shock. O sea, que es como que no se te olvida. O sea, la gente que ha pasado eso ahora, pues le va a pasar factura porque fíjate si han pasado años del 11M y cada vez que pasa alguna cosa de estas, te vuelven las imágenes. Pasa otra vez, sí. Y bueno, es así de triste y encima con la hipotecia de que se podía haber evitado, yo creo. Y bueno, pues todo esto. Entonces, luego también, pues eso que están diciendo en todos los sitios, que no te puedes creer que con tantos adelantos y esos trenes tan potentes, pues que no se detecte, ¿no? O sea, que es como de ciencia ficción. En la realidad de España, o sea. Y bueno, que muchas gracias por el programa y por tocar este tema, porque es un tema muy delicado y la verdad que ayuda un poco a digerir, ¿no? Porque al trago, Almudena. Sí. A saber que todo el mundo siente como tú cuando lo ha vivido, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ser humana y por tener memoria. Me recordaba, Almudena, verdad, la historia no se olvida nunca, ¿no? Pero hay momentos, hay trozos que es un latigazo que no te puedes quedar. Si estás sentada te levantas, si estás levantada te sientas. Cuando de repente dices, van a empezar a pedir ADN a la gente que está esperando. Y yo decía, pues como cuando solo era posible decir que es tu muerto porque tengo el ADN. Eso pasó en el 11M. Muchas veces no había resto que pudieras enseñar. Y es terrible. Claro. Porque ni despedirse, ¿no? Exacto. O gente que también se puede dar, que viajaba sola porque estaba sola. Puede ser un inmigrante. ¿Y quién la reclama? ¿Quién reclama? ¿No? ¿Quién la reclama? Sí, señor. Es que es otra de las realidades dramáticas. Y duras, exacto. Sí. Exacto. Porque... ¿Y qué le pones en la tumba? Porque es que, claro, dices, identificación, bueno, si el pantalón le tiene en su sitio, pues a lo mejor llevaba la cartera, pero es que no siempre los restos están configurados en la manera en que estaban. Eso es así, ¿no? Y cuando ni siquiera puedes reclamar o ni siquiera puedes enterrar, nos rompen los ritos, ¿sabes? Y es que eso lo comentábamos tú y yo, que los ritos funerarios están precisamente para ayudar a intentar cerrar y que se consigue. Porque Todo lo que lo no simbólico, consigue, claro, todo lo simbólico se fundamenta en el rito, ¿no? Claro, y cuando te quitan también eso, y eso pasó mucho en la pandemia. Claro. Eso me pasó a mí, yo no sé a quién me enterré. Sí. Y eso es algo como un fantasma, ¿no? Con lo que tú nunca cuentas que te pueda suceder, que le pueda suceder a nadie. Y sin embargo, sucede. Cierto. Fíjate lo vulnerables que somos. A un rito, ¿no? Sí, decía Paqui, para mí el ir a rezar, por supuesto, y además para los católicos y creyentes tiene más allá del rito, ¿no? Un valor enorme. Pero poner una vela, santiguarse, seguramente que dentro de cuando ya esté abierta la vía, pues habrá flores, no sé. Sí. Es decir, que son ritos que nos ayudan a cerrar. Sí. Pero
siempre me acuerdo de esta pobre familia de Sevilla que no han podido cerrar el duelo Marta del Castillo. Es que eso es. Claro, efectivamente. O sea, es que eso, es que no Eso es terminas, una tortura. ¿no? Eso es una tortura. Porque no puedes estar tranquilo, ¿no? Y la casi de, tranquilidad. perdona Carmen, Clara de Valladolid, que ya coche escoba. Clara, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Es que, bueno, pues impresionada por esto que ha pasado, claro. Y bueno, yo decía la señora anterior que estamos en todo está muy avanzado, que todo, se pueden prevenir las cosas. A ver, yo creo que los accidentes no se van a poder prevenir nunca, que vivimos en una época siempre, toda la vida, el ser humano tiene que haber accidentes, porque esto no es perfecto, esto no es el cielo, entonces no se pueden evitar. Además es que ha sido una desgracia porque venía el otro tren. Se podía haber evitado si se hubiera avisado a ese maquinista, pero estaba encima y ya no se le podía avisar, o sea, es que... Da igual, porque el de Atocha no sabía que venía. Sí. Entonces eso no es un accidente, ¿sabes? Sí. Ahí la palabra accidente no la podemos poner. ¿Pero por qué no? Yo creo que ha sido un accidente pues porque uno en Atocha hay un control. Claro, como un controlador aéreo. Con todo un mapa se sabe dónde están de toda la red de trenes, y cada tren tiene una luz y va indicando por dónde va. Sí, se lo digo porque mi hijo es maquinista y es no así, lo veía. Exacto. ¿Cómo puede ser que no lo vea? Claro. Entonces por eso te digo que fíjate, el accidente, ese accidente es ha sido, imposible de evitar. pero la causa no ha sido accidental. Ahora, lo que ocurre alrededor del accidente y por qué ese accidente puede dar lugar a otras cosas y por qué lo más importante que tenemos, que es la vida, nos la vamos a jugar a material reciclado en las vías. Claro. Ya, ¿Vale? Bueno. Claro, te digo, todas estas cosas entran... yo de todas formas, perdonen, pero es que pienso, a ver, que somos seres humanos, que no somos perfectos, que siempre tiene que haber fallos, y bueno, yo como dicen las escrituras, en la vida y en la muerte somos del Señor. Entonces, yo ahora lo que pido es, esas personas que han fallecido, rezo para que Dios las haya cogido en el cielo, a todas. Por supuesto. Y estas personas que han quedado familiares muy sufridas, que a ver, Dios las ayude porque van a necesitar mucho consuelo. Seguro. Entonces, como en la vida y en la muerte somos del Señor, los que han muerto, que el Señor les haya cogido. Y los que han quedado aquí, que el Señor les dé fuerza, protección y ayuda. Que les dé mucha ayuda. Más que les acojamos. Claro que sí, Clara. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Pues Carmen, dime. Ha sido interesantísimo, pero como siempre, pues ya no te voy a decir que nos ha pillado el toro. Claro. El toro. Tenemos tan poco tiempo para la vida como para la muerte. Efectivamente. Quiero recordarles dónde pueden volver a escuchar este programa y todos los que ofrece la emisora de Radio María, que es www.radiomaria.es, www.radiomaria.es, y si quieren escribirnos al correo personal, que ya he contestado hoy precisamente a Ana María y a otros muchos, es tiempodepsicología@radiomaria.es, tiempodepsicología@radiomaria.es, y que Dios acoja a todas estas almas que seguramente ya están acogidas, ya han llegado a su casa, y a todos ustedes, Dios les bendiga. Dentro de 15 días tendremos otro tema, espero, más amable. Mientras tanto, les dejo con una canción de una persona también muy querida en Radio María, Mercedes González Fontán, más conocida por Mer, que compuso ella en el fallecimiento de su padre, creo que se llama Como una despedida, y es una balada bellísima. Carmen, esperamos tus últimas palabras. Que tengáis paz. Gracias. Porque Carmen. lo que viene es difícil y hay que tener paz. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta dentro de 15 días, amigos. Hasta dentro de 15 días.
para decirte adiós. Me hieren los silencios que los ojos no callan y se me rompe todo dentro del corazón. Como un dolor callado lo dice todo, y porque ya me quema tanto dolor, te lo diré cantando cuando me vaya y curaré la pena de tu alma. Como una despedida no duele tanto si te llevo conmigo, y si te quiero tanto me acordaré de ti cuando respire y te recordaré cantando y riendo. Me acordaré de ti a cada paso y juntos así andando hacia el cielo. Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.